Ahora sí, buenas noches a todos. Esperemos que se vayan conectando para poder empezar. Nati, ahora sí te saludo. Buenas noches. Nati, Ángela. ¿Quién más estará por ahí? Para que me saluden. Mónica, ¿cómo estás? No he vuelto a ver. Hola Luis, ¿cómo estás? Voy a tomar. Nancy, Julián. Yo, buenas noches. Tengo problemas acá con esta tecnología. Lo mismo para ti, Luis. Saludos. Buenas noches, Angelita, Silvia. Ay, Dios, otra vez. Elda, buenas noches. Vivi. Silvia, hola, bella, también tú. Valeria, hola, Valeria desde Argentina, qué rico. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido con Bueno, hay países que ya terminaron la cuarentena. Les cuento que aquí en Colombia estamos, no sé, como en un 70-80%. No ha sido fácil para muchas personas. Cari, ¿cómo estás? Por ahí te he visto bonita, gracias. Gilla, hola, mi corazón hermoso. No ha sido fácil para muchas personas. No va a ser tan fácil. Por favor, vienen cosas fuertes. Esto es el principio de muchas cosas. No tengan miedo, por favor. El miedo simplemente es la manera de manipulación que van a tener muchos paradigmas que en este momento todavía sobreviven. ¿Como cuáles? Como la ciencia, como la política, como la religión, ¿sí? La economía. Entonces, estos paradigmas, gracias, mi corazón hermoso, tú también por apoyarme. Cuando los paradigmas están que se caen, ¿sí? Están todavía en cuarentena. Cuando el paradigma está que se cae, la única posibilidad es que quiera sobrevivir a la fuerza, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el paradigma se va a empezar a caer más rápido porque van a haber más personas que van a entrar en conciencia. A las personas entrar en conciencia no se van a conformar con la vida que llevamos en todos los niveles. Lo importante para que nosotros no nos dejemos contagiar de absolutamente nada, no solamente del tal virus ese que nos están haciendo creer, es que no tengamos miedo y que podamos empoderarnos de la información que nosotros ya tenemos y que tú y yo tenemos ya dentro de nuestra cabecita, de nuestro corazón y de nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, recuerden lo que les estoy diciendo. Eh, Religión, política, ciencia y economía son los cuatro paradigmas que se van a caer de aquí a unos años. Pero mientras no se caigan, mientras nosotros no sigamos elevando la conciencia, van a pasar muchas cosas a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Pero cuando nosotros nos arraigamos hasta nuestra nueva creencia, a nuestra nueva conciencia, a seguir despertando a través de la información, mira, el cómo voy a hacer para solucionar esto llega. O sea, la respuesta de lo que tú necesitas llega. Pero si tú dices, no, sí, yo creo en Dios, yo creo en la energía, yo creo, pero cuando llegan las dificultades, automáticamente tu energía otra vez entra en miedo, se demora en llegar la solución. Bueno, vamos a empezar. Les cuento que tengo problemas acá con mi presentación. Menos mal que me sé cosas de memoria para no depender de esto, pero quería mostrarles algo que no sé si la puedo. Voy a cerrar este archivo y voy a volverlo a aprender a ver si me funciona. Bueno, la herida del abandono.
Vuelvo y les digo para que les quede clara a las personas que hasta ahora se están conectando, la herida del abandono es una de las 5 heridas emocionales del niño, de la niña interior. Esta herida emocional, la herida del abandono, tiene una máscara. Todas las heridas tienen máscaras. La máscara es la que me permite como no sufrir y dejar la herida como oculta, como en la oscuridad, para que nadie se dé cuenta de que tengo la herida del abandono. ¿Y cuál es la máscara? La máscara se llama dependencia. Casi siempre la dependencia es afectiva, ¿cierto? Entonces, la herida del abandono es una herida supremamente fuerte que muchas veces está muy conectada a la herida de rechazo. Pero no todas las personas que tienen herida de abandono también tienen herida de rechazo, no necesariamente. Las otras heridas son traición, humillación, injusticia y rechazo. Cada una se da en ciertas edades, desde el vientre de mi madre hasta los 7 añitos, unas en una edad, otras en otra. También hay una característica que tienen las heridas emocionales, es que unas se dan con papá y otras se dan con mamá y otras se pueden dar con los dos dependiendo del rol que ellos tuvieron con nosotros. Ustedes me dirán, pero Indra, ¿y cómo pasó esto a los 2, a los 3 años que yo tenga una herida? Normalmente lo que yo percibo como adulto, como una herida que me pasa hoy, no es la misma percepción que tenga un niño de 2 o de 3 años. Me explico. Un papá que de pronto me traicionó, me prometió, era la persona que yo pensé que iba a ser mi apoyo, mi ayuda, cuando yo tenía 3 añitos y no lo fue, yo asumí que esa persona, ¿sí?, me traicionó, pero no la misma traición que de pronto yo la puedo ver como adulto, porque si yo la veo como hoy la veo y me voy hacia un niño, yo diría, ay, pero qué bobada, y por eso tiene esa herida. Entonces yo no puedo comparar lo que siente un niño de 3 años, de 2, de 5 años, a lo que yo puedo sentir hoy. Pero ¿qué pasa? La herida se forma cuando yo soy niño, se va la información para el subconsciente y pues yo sigo mi proceso de desarrollo mental, emocional y físico. Esa información yo ya no me acuerdo. Pero cuando yo empiezo a terminar mi adolescencia y llego a mi adultez, es cuando empiezo a sacar las características de esa herida por medio de la máscara, ¿sí? Trato de evitar ciertas situaciones, pero resulta que también estoy generando en mí un rechazo por la herida que no la entiendo, no sé por qué llegó y no sé desde dónde llegó, y empiezo a actuar con patrones de comportamiento repetitivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante en esto? No es tanto como yo lo decía anteriormente, no es tanto tener el concepto solamente o tener la teoría, porque en Google, en YouTube, en libros hay cantidad de información sobre las heridas emocionales. De hecho, cuando yo he tenido terapia, hay muchas pacientes o pacientes que me dicen, Indra, sí, yo he leído sobre la herida. Y han leído tanto, pero no han hecho transformación, no han hecho sanación. Entonces, de nada sirve tener la información, tener la teoría cuando yo no transformo mi vida. También pasa mucho que las personas quieren hacer esos cambios, esas transformaciones, pero no se deciden. ¿Por qué? Porque para estas transformaciones se necesita ser muy valiente. Se necesita quitar esas creencias limitantes que he tenido por mucho tiempo y darme cuenta que debo no mentirme, que debo actuar con la verdad y entender que yo también tengo situaciones que no puedo manejar, que yo no soy perfecta, que tengo la posibilidad de transformación, sí, pero que también he podido cometer muchos errores y eso no quiere decir que no pueda transformar mi vida. La herida del abandono se da, como les dije, eh, por una máscara. Tenemos la máscara que se llama dependencia. Perdónenme un momentico que me distraigo, pero es que quiero abrir aquí el archivo a ver si logro
poder mostrarles algo que quería mostrarles aquí a través de las imágenes que ahora permite, pero no me está abriendo esto, entonces de pronto por eso me estoy demorando un poquito. Bueno, dejemos que se abra bien el archivo. Entonces, la herida de abandono más o menos se da entre los 2 y los 3 añitos, ¿sí? Esta herida normalmente se da con mamá, ¿sí? Entonces, es importante que empecemos a tener las características. Yo normalmente le digo a la paciente que cuando nosotros estemos en terapia, normalmente tenga dónde apuntar para que así se vaya identificando con lo que yo voy diciendo. Hay cosas de la herida que son inconscientes o son conscientes o son inconscientes, pero cuando son conscientes yo me hago como la loca de que no es así. Por ejemplo, yo tenía herida de abandono y tenía herida de traición, pero de las dos heridas, la más fuerte en mí era la herida de traición, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que cuando nosotros tenemos una herida más fuerte, nuestra estructura física se va formando de acuerdo a la herida. Entonces, normalmente la herida de traición, que era la que yo tenía, era la más fuerte. O sea, las características de la herida de abandono no las tenían, que son personas mucho más delgadas, que tienen de pronto flácidos la parte del cuerpo, muchas partes en las mujeres, por ejemplo, los brazos, los senos, su piel no es tan tonificada en la herida del abandono. En cambio, en la herida de traición hay una característica muy diferente, que es que tienen o caderas grandes, fuertes, nalgas fuertes y grandes, puede ser, o piernas muy fuertes, tonificadas, pero no necesariamente tienen que ser las tres, pueden ser una de ellas, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para que cuando yo vea mi estructura física diga, ay, yo me identifico más con esta, tengo características de abandono, por decir algo, pero me identifico más en mi estructura física con de tal manera, ¿sí? Porque aunque yo, cuando empecé a darme cuenta de las heridas emocionales, miren que yo me identificaba emocionalmente más con la herida de abandono, por ejemplo. Pero cuando ya me empecé a dar cuenta de mis actitudes, me di cuenta que no era la herida del abandono la más fuerte. Mi herida más fuerte era la de traición. Y yo sí me preguntaba, ¿yo por qué? A pesar de que aunque yo siempre había hecho un poco de ejercicio, pues no era para que tuviera las piernas tan fuertes, y era porque era una de las características de la herida de traición. Entonces mire cómo poco a poco vamos dándonos cuenta de que tiene algo que ver y mucho que ver la estructura física para las personas que tienen X o Y herida, ¿vale? Ay, ya lo logré, creo. Yo no he sido tan dada a la tecnología, entonces muchas veces me atropella. Bueno, la herida del abandono, esta herida es donde nosotros no nos sentimos alimentados afectivamente. Entonces construimos esa máscara que yo ya les he dicho que se llama dependencia. Su creencia es que no puedo existir si no me agarro o no me apoyo de los demás. Recuerden que cuando yo les hablo de creencia, es una creencia que tienen en el subconsciente, ¿no? Porque me van a decir, ah, Indra, pero yo no pienso así. No, es una característica, es una creencia que yo tengo en mi subconsciente, que por lo tanto es algo que yo pienso, que tal vez nunca lo he analizado, pero cuando alguien tiene herida de abandono, siente que no puede existir o que no puede estar sin que tenga el apoyo de otra persona. Su comportamiento al ser abandonado le cuesta muchísimo. Entonces, por lo tanto, en su comportamiento son personas que se pueden aguantar muchísimas cosas con tal de no soltar a esa persona, a ese trabajo y a esa situación. Muchas veces aparece que cuando yo era pequeño no tenía el apoyo de ese padre. Padre, hablo de papá o de mamá, dependiendo de si tú eres hombre o mujer quien me estás viendo. Yo no sentí apoyo y esto me causó una sensación de soledad.
¿sí? Me causó una sensación de que yo no me sentía respaldado en mi vida, no me sentía protegido, no me sentía seguro, me sentía que no me podía desarrollar. Entonces, en el fondo de ese niño o de esa niña se creó ese abandono, ¿sí? Aunque de pronto no pasaba, pero en tu corazón sentiste que te sentías muy abandonado de papá o de mamá. Eso tiene que ver con el sexo opuesto dependiendo del género que tú eres. Entonces, como adulto, ahora yo proyecto esas mismas sensaciones, a pesar de que de pronto cuando era niño las proyectaba de una manera, como adulto las empiezo a proyectar de otra. Entonces, lo que yo viví en mi infancia es lo que viene a actuar ahorita en mi adultez. Pueda ser con mi pareja o como ya les dije, pueda ser en mi trabajo o con otra clase de personas. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es esa fuente de seguridad, ¿sí? Esa fuente de que yo necesito a alguien que esté conmigo y empiezo a depender de esa persona o de esas situaciones para yo no sentirme solo, para sentirme protegido. Entonces, muchas veces dejamos esta responsabilidad a los otros, ¿no? Entonces, tú eres el responsable de que yo no esté solo. Tú eres el responsable de que yo no me quede solo. Entonces es cuando vienen los conflictos, vienen las inseguridades, vienen los celos. ¿Por qué? Porque lo generó la herida. Entonces, esa máscara de dependencia se vuelve muy fuerte en unos, en otros no tanto, pero igual sigue siendo la máscara de la dependencia. Más o menos esto se da también desde hasta los 3 añitos, pero también puede darse desde el momento del nacimiento, porque hay niños que aunque no entienden papá o mamá por qué me abandonaron, por ejemplo, estos niños que los abandonan en la calle, los abandonan con otra familia, puede ser, esto lo estoy exagerando, puede, no necesariamente es ese abandono, puede ser que el abandono sea de que yo tuve mi hijo o mi hija y no la podía tener mucho tiempo porque necesitaba ir a trabajar y la dejé con mi mamá, la dejé con la tía, la dejé en la guardería. Pero el niño en su interior, la emoción, la vibración que sentía es de abandono, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo hoy como adulto decir, sí, pero es que la mamá o el papá tenían que trabajar, entonces pues lo dejaron con estas personas, sí, pero es que el niño no sabía esa explicación y no tenía por qué saberla, además no la iba a entender. Era la sensación que ese niño sentía. Entonces, esta relación se da con el pariente del sexo opuesto. Por lo tanto, yo voy a tener la dificultad con las personas que sean de mi sexo opuesto. O sea, en este caso, mujer, voy a tener la dificultad con los hombres y el hombre va a tener la dificultad con las mujeres, ¿vale? Entonces, esta herida de abandono se siente más cuando en el nivel del hacer y del tener, no del ser, que después me van a entender si siguen en estos mini talleres para que se den cuenta de que todo tiene una correlación. Entonces, esta situación, esta herida se puede despertar, como ya les dije, cuando la mamá, por ejemplo, no se ocupaba del niño por la circunstancia que fuera, lo puso a que se estuviera con otras personas. Cuando, por ejemplo, al niño lo dejaron en una clínica, en un hospital, y lo dejaban por las noches solo porque no se podían quedar con el niño, él sintió abandono. Cuando, por ejemplo, lo dejan con ciertas personas que él no quería estar o que él no entendía por qué, es cuando se empieza a reflejar la herida de abandono en un niño. Y ahí también puede sufrir rechazo, ¿no? Porque así como yo puedo sentir abandono, puedo sentir que mi padre o mi madre también me estaban rechazando. Lo que pasa es que el rechazo es igual, o sea, el rechazo lo vivo con la persona del mismo sexo, ¿sí? O sea, con yo, mujer, lo vivo con mi mamá y el hombre lo vive con su papá. En cambio, el abandono es con el sexo opuesto, ¿ok? El miedo más grande de una persona que tiene herida de abandono es la soledad. Siente que el estar solo no va a estar de la manera que debiera estar, no se siente cómodo, no se siente amado, no siente que tiene afecto, entonces ese es su mayor miedo. Por lo tanto, buscan el mayor apoyo y buscan el apoyo pero agarrándose de las personas, así las personas ya no quieran estar con él. Por eso se aguantan tantas cosas, porque se agarran demasiado de alguna persona de la familia, pero más que todo
la herida la quiero que la tengan muy en cuenta con respecto a la pareja, porque se da mucho con la pareja. Entonces no quieren vivir esa soledad y están en medio de no sentirse solos. Cuando están solos, no se permiten estar en introspección, en meditación, en estar tranquilos, sino son de esas personas que tienen que prender el televisor para que así no estén viendo la televisión, tengan ruido. Tienen que estar escuchando música, son de las personas que llaman a todas las amigas, a los amigos, hablan por horas, porque es la manera en que ellos como que acaparan uno la atención de las demás personas y otro por no sentirse solos. Entonces, muchas veces llega uno a esas casas y ven los televisores prendidos y la gente ni siquiera viendo televisión, porque no es la televisión, no es el programa de televisión, es el hecho de querer estar constantemente escuchando ruido para no sentirme que estoy solo. Entonces, la máscara lo que hace es que no permite que yo me dé cuenta de la herida, pero como todo lo que está guardado, todo lo que está oscuro, siempre va a salir a la luz. Entonces, puede ser que yo siempre haya mantenido la máscara de la dependencia, pero va a llegar un momento, 30, 40, 50, 60 años, que te vas a dar cuenta que ya no aguantas más, que te vas a dar cuenta de pronto se me cortó, que no te, perdona acá, que no te permite ser feliz, pero en algún momento eso revienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la herida siempre la tenemos guardada, porque no la queremos, no nos queremos confrontar, porque no la queremos ver, porque no nos queremos dar cuenta de esas carencias, de esos vacíos que tenemos. Entonces, la herida empieza a sanarse, que eso es parte de lo que les voy a decir al final, empieza a sanarse cuando yo acepto y cuando yo perdono, cuando me doy cuenta que es parte de lo que yo decidí vivir en esta vida para que a través de esa sanación pudiera evolucionar y pudiera estar en otro nivel de vibración. Ojo, mientras yo siga resentido con alguno de mis padres, es muy difícil que yo sane las heridas. Por lo tanto, hay personas que dicen, no, pero yo ya sané mi herida, yo creo que no, pero odian a su mamá, odian a su papá, o les tienen resentimiento, o no se los aguantan, o los viven juzgando, los viven criticando. Esa es una de yo darme cuenta, como terapeuta, por ejemplo, cuando habla la persona, darme cuenta que la herida todavía está ahí y de pronto está más fuerte de lo que esa persona creyó que la tenía. Entonces, hay características, como les había dicho, características físicas y características emocionales que hacen que yo me pueda dar cuenta si soy parte de las características, me identifico con las características y digo, wow, ahí estoy yo pintada. No necesariamente tienen que ser todas, pueden ser algunas, como cuáles, Indra. Características del cuerpo físico. Son personas que tienen el cuerpo largo y finito, ¿sí? Son personas delgadas, son personas que no tienen casi por más de que sean delgadas, no tienen casi el cuerpo tonificado. O sea, pueden ser delgaditas de brazo, de piernas, pero no son tonificados, son más bien caídos. Los brazos son largos, los hombros son caídos, ¿sí? Tienen esta posición. No necesariamente tienen que ser gibosos, porque esa es de otra característica, de otra herida, pero sí sus hombros son caídos. Tienen mucha dificultad a ser erguidos, a ser derechos. ¿Qué más les digo? Tienen dificultad también en tonificar su cuerpo. Son personas que tienen parte de su cuerpo flojo, parte de su cuerpo caído. Las nalgas son caídas, son flojas, casi no tienen nalgas. Igual los senos, o sea, los senos casi nunca de las personas que tienen herida de abandono son grandes y son más bien caídos. Así sea joven, o sea, aquí no estamos hablando de edades, ¿no? Aquí la persona puede tener una herida y puede identificar la herida a los 20 años como la puede identificar a los 60 años. Entonces no tiene nada que ver. Y los ojos son grandes, pero como tendencia a ser de esos ojos como tristes, como caídos, así, más o menos, ¿vale? Entonces esas son más o menos las características físicas.
pero también hay características de su salud. Entonces son personas que tienen el apetito normal, pero son personas que comen demasiado despacio, lento. Son personas que cuando van a pedir, por ejemplo, algo, ay, regálame esto, sí, yo quiero comer esto, hablan de pronto como niños consentidos. Eso es parte de llamar la atención, ¿no? También pueden sufrir de bronquios, de asma, porque ellos intentan, por ejemplo, los niños que sufren mucho de asma son niños que quieren llamar mucho la atención. Y esa es la manera porque ahí mantienen, digamos, ¿no? No solamente a la mamá, pero en este caso quieren estar ahí con la mamá porque quieren sentir, que se quieren sentir protegidos, apoyados. Entonces están en esa constante del asma, del asma. Normalmente cuando uno ve niños con asma, las mamás están encima. Cuidado, póngase el aparato ese, no corras tanto. Y eso es muy inconveniente para los niños. También son personas que sufren de depresión y también pueden sufrir de migrañas, muchas migrañas. Pueden también tener muchas enfermedades raras y enfermedades muy fuertes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una enfermedad fuerte, quiero llamar la atención. Recuerden que estas cosas que les estoy diciendo, casi todas son inconscientes. Yo no es que lo haga consciente, unas personas sí, pero no necesariamente, pueden ser inconscientes, ¿sí? Cuando la herida es muy importante, muy fuerte, son personas que llegan a tener enfermedades demasiado fuertes para poder sanar, físicamente hablando, ¿no? Entonces, estas características, cuando nosotros nos ponemos esta manera de depender tanto del otro, es simplemente llamando la atención. Muchas veces son personas que lloran mucho, se quejan demasiado, porque eso hace que ellos actúen de una manera para llamar la atención del otro. Hay cosas, hay vocabulario que de pronto esas personas puedan tener, pero no les gusta que la utilicen con ellos, como cuál, como dejar, como soltar, como caer, ¿sí? No les gusta, pero ellos sí las utilizan. Entonces, cuando una persona les dice, te tengo que dejar, cuando les dicen, tengo que irme, ellos se sienten supremamente heridos cuando les hablan así porque de alguna manera les están diciendo, te voy a dejar. Para ellos es terrible que utilicen esta clase de palabras. Entonces, tienen mucha dificultad en asimilar cuando una persona les está hablando en estos términos. Es difícil cuando muestran el reloj que una persona está hablando con ellos. Estamos compartiendo un café y la persona empieza a hablar, la que no tiene la herida, y empieza a mirar el reloj. Para la persona que tiene la herida es grave que mire el reloj porque eso le está diciendo, no te quiero prestar atención, me tengo que ir, no quiero valorar lo que estás haciendo, no me interesa lo que estás diciendo. Entonces, para esas personas es muy fuerte que la persona esté mirando el reloj, ¿no? Es una de las características que tiene la persona que tiene herida de abandono. Entonces, normalmente el carácter de estas personas es de muy víctima, se sienten muy víctimas por todo. Al sentirme yo víctima, atraigo esos problemas para conseguir atención de los demás, ¿sí? Porque no es suficiente lo que me da el otro. Por eso es que yo les decía, hago responsable al otro de mi felicidad, hago responsable al otro de que me dé afecto, porque yo no me lo puedo dar, porque no es suficiente para mí. Entonces, hay veces ponemos en apuros impresionantes a las otras personas porque las otras personas también se empiezan a afectar de ver que la otra persona necesita y necesita a toda hora que yo esté colocándole el 100% de atención, ¿sí? Y eso trae muchas dificultades con la pareja. También cuando una persona tiene una herida muy fuerte de abandono, son adolescentes, por ejemplo, y también adultos, pero son adolescentes que caen muy fácil en la droga, que caen muy fácil en robar, por ejemplo, en el alcoholismo. Entonces, ¿por qué? Porque inconscientemente o conscientemente necesito que alguien de mi familia o mi pareja me ayude a volver al camino correcto o adecuado,
¿sí? Y por tal motivo, inconscientemente, yo atraigo esa clase de cosas y me voy a la droga y me voy a robar o al alcohol. Ayer me decía un paciente que él terminó con su esposa, tenían 2 hijos, tienen 2 hijos, terminó con su esposa y terminaron muy mal y él se fue de la casa. Los hijos se fueron con él y pues él trató de darles todo el amor, pero en el conflicto entre papá y mamá, ella, la esposa, que tenía económicamente hablando pues una estabilidad más grande, les compró un apartamento a los hijos. Y les dijo a los hijos, váyanse a vivir al apartamento en un nivel económico muy bueno. Y resulta que en el nivel económico muy bueno, y resulta que los pelados se metieron a la droga de una manera impresionante. ¿Sí? Una manera impresionante al alcohol y él decía, ¿por qué? ¿Por qué? Aunque él hizo un trabajo muy bueno, porque él oraba mucho y él le decía a Dios, dame el instrumento que yo necesito, las herramientas que yo necesito para ayudar a mis hijos. Pero en el fondo, cuando ellos cayeron en la droga, aunque pasaron muchas cosas, porque él me contaba qué pasaba cuando eran niños, y era que la mamá, aunque era muy buena mamá, los abandonó mucho. Dejó toda la responsabilidad al papá o a otros, porque ya no tenía tiempo, porque trabajaba 24/7. Entonces miren que no es que la mamá no los amara, era que la mamá tenía sus prioridades, no la vamos a juzgar, tenía sus prioridades y de alguna manera u otra, de niños y de adolescentes se sintieron abandonados, ¿vale? Entonces, estas personas que tienen herida de abandono son personas que crean mucha tensión en su vida para llamar esa atención de los demás. Y a la vez, una creencia muy profunda es que nada es suficiente. Entonces, por eso buscan y buscan y buscan llenar ese vacío. Y también sueñan con destacarse como estrellas, como papeles importantes en su vida, porque entre más estrella sea y entre más papeles de importancia tenga, más voy a llamar la atención de los demás. Entonces, los dependientes piensan que no se pueden valer por sí mismos, que siempre necesitan a las personas que los estén apoyando todo el tiempo. A la vez siempre están como adoptando, como les dije, ese papel de víctima o de salvador de otras personas, ¿sí? Porque pueden jugar los dos papeles, de víctima o salvando a otras personas, pero siempre con la misma finalidad, ¿cuál? De llamar la atención. Hacen mucho por los demás, pero es por sentirse bien, por sentirse importantes. O sea, la intención consciente o inconsciente no va a ser solamente por ayudar a los demás, sino porque los demás le devuelvan a él o a ella ese afecto o lo hagan o sea, hagan un cambiazo. Yo te doy, pero tú me das, ¿cierto? Pero es por esa misma no querer estar solo, por esa misma dependencia afectiva y por llamar mucho la atención. Y también asumen responsabilidades que no les corresponden. Precisamente ¿por qué? Porque si esa persona depende de mí, pues esa persona no se va a ir del lado mío. Entonces, creen que si logran hacerlo todo, las cosas, pues en algún momento esos a quienes yo ayude, a quienes yo apoyo, se van a convertir en esos que se van a ocupar de mí en el futuro. Entonces, así de alguna manera es posible que no se queden solos, pero eso es un error que es muy inconsciente. Los dependientes tienen muchos altos y bajos emocionales. Normalmente la persona que tiene herida de abandono tiene picos emocionales, unas veces muy bien emocionalmente hablando y otras con mucha depresión, con mucha tristeza. Pueden aguantar cuando, por ejemplo, me agarro de alguien afectivamente, de mi pareja, no quiero que se vaya, no quiero que me dejes, por favor, no me dejes. Entonces, con tal de no sentirme solo, prefiero quedarme con esa persona y aguantar muchísimas cosas para que no me abandone. Tremendo. Tremendo porque las personas que tienen herida de abandono sufren muchísimo, sufren muchísimo. Serían capaces de soportar un hombre alcohólico, un hombre violento, un hombre que les haga lo que les haga con tal de que no los abandone.
tremendo eso. Puede que sean fieles al extremo, ¿sí? Pero no porque su intención solamente sea ser fiel, es porque no quieren sentirse abandonados por el miedo a que los abandonen, entonces son fieles al extremo, pero eso no quiere decir que sea lo que él quisiera. Por ejemplo, que la persona le pega y yo quisiera tener otra persona, enamorarme de otra persona, pero el miedo a dejarlo y a que me dejen, me aguanto y soy súper fiel. Tienen una gran capacidad de traer problemas para que esa otra persona se lo resuelva, para que mi pareja me lo resuelva, para que mi novio me lo resuelva. De todas maneras, esta persona pues tiene la esperanza de que esa relación cambie, de que esa relación sea diferente, ¿sí? Pero simplemente es por las ganas de tener atención. Lo mismo de los celos. Muchas veces tienen celos, pero por miedo a ser abandonados no dicen nada y se aguantan el hecho de que esa otra persona les esté haciendo algo. Muchas veces para no sentirse solos utilizan la sexualidad, el sexo, y entonces les gusta el sexo, pero no porque les encante solamente el sexo o estar con esa persona, sino porque el sexo hace que yo pueda atraer a alguien que esté conmigo todo el tiempo o que me esté buscando sexualmente y eso hace que yo no me sienta solo. ¿Sí? Entonces llenan el vacío con muchas cosas, con el sexo, con el televisor, con la música, con muchas cosas que hacen que de alguna manera se sientan apoyados, que se sientan cálidos, que se sientan que los aman, ¿sí? El sexo como amarre. Temen recibir demasiada atención, ¿sí? Por miedo a que sus emociones vayan a ser muy profundas y tienen una facilidad enorme por abandonar los proyectos. Entonces se les hace muy fácil precisamente porque abandonan el proyecto, pero no porque solamente lo quieran abandonar, sino porque quieren llamar la atención de los demás. Y siempre va a estar una persona ahí. O sea que una relación insegura no sirve solo por sexo. Ay, no te entiendo, Natita. Explícame bien. Cuando se dan cuenta, del problema que atrae la dependencia, en lugar de aceptar que sí soy dependiente afectivo, intentan ser como independientes, pero realmente no es una independencia, sino sigue siendo una dependencia porque la independencia debería ser autónoma, debería no ser que yo tenga que depender ni de los unos ni de los otros, sino solamente de mí. Pero como no lo logro hacer, me creo independiente, pero no soy tan independiente, no soy tan autónoma, sigo dependiendo de las demás personas y dramatizan muchísimo, hay veces dramatizan en forma gigantesca y les gusta contar sus enfermedades y las exageran, cuando hablan exageran de sus enfermedades para que así puedan llamar la atención. Son grandes actores para comprar, para hacerle entender a la gente y para que la gente les preste atención. Les gusta que los escuchen, pero muchas veces no escuchan a las demás personas, porque siempre están, como les dije yo, con la queja, con la queja, con la queja. Siempre están buscando el consejo de los demás, pero no solamente porque necesiten el consejo, sino porque así están llamando la atención del otro que les va a dar el consejo y digan, ay, pobrecita, ay, esa persona necesita ayuda, ay, esa persona necesita apoyo. Entonces, inconscientemente también lo hacen. Y el sentirse que están envejeciendo o que van a envejecer, eso les trae demasiada angustia porque no quieren llegar a estar solos, ¿sí? Entonces eso les trae mucha angustia, llora con facilidad y se olvida de llenarse el mismo. Llena muchas cosas, pero se olvida de llenarlas el mismo. Puede llegar a someterse la persona, por ejemplo, a estar en grupos religiosos, grupos de trabajo, grupos de empresa, y muchas veces ni siquiera les gusta. O sea, llegan a la iglesia, voy a dar un ejemplo, pero no solamente esa iglesia, la iglesia evangélica y se van allá solamente para que les presten atención de sus problemas, pero en realidad no están de acuerdo con lo que hablan allá, con todo con lo que dicen, con su propuesta, con su filosofía. Entonces prefieren ir a ciertos grupos, no solamente por llamar la atención, sino
para sentirse que alguien les está ayudando, les está apoyando. ¿Cómo alimento yo la herida? Todos los días, cada semana, cada mes, todo el año. 1, abandonando los proyectos. 2, no me ocupo de mí, no me cuido, no me presto la atención que debería prestarme. También alimento mi herida cuando me agarro demasiado de las personas por no sentirme solo. Llámese de mis padres, llámese de mis hermanos, llámese de mi pareja, llámese de mis amigos. Me agarro de la iglesia porque es que si la suelto me voy a sentir que no puedo, ¿sí? Entonces son personas que se agarran mucho para sentir apoyo y afecto. Y son personas que hacen sufrir mucho el cuerpo a través de las enfermedades para obtener atención. Esa persona que a toda hora está diciendo tengo esto y no me sano de esto porque quieren llamar la atención del que sea. ¿Cómo empezamos el proceso de sanación? Cuando entiendo que yo me puedo satisfacer yo solo, que yo tengo la capacidad de hacerlo, que yo no estoy solo, que nací solo, me voy solo, pero que la responsabilidad de mi vida está en mí, que yo soy capaz, que yo no necesito a otros para poder avanzar en mi camino, ¿vale? Además de eso, es una demanda inconsciente que la debo hacer consciente para poder empezar a sanar. Yo no necesito que nadie me nutra. Claro, me sentí que no estaba nutrido cuando era pequeñito, pero yo debo empezar a nutrirme solito y no esperar que las personas se ocupen de mí. Necesito conocer mis necesidades y quiero aprender a tener autonomía afectiva y material. Y debo entender que yo tengo la capacidad de estar solita o solito. Y que cuando ya suelto, esas personas que llegan a compartir mi vida van a llegar de la mejor manera, sin necesidad de buscar, sin necesidad de agarrarme, sin necesidad de por favor, deme afecto, porque es que sin ti yo no puedo vivir. Son palabras que utilizan mucho. Cuando me siento a gusto estando solo, cuando me siento a gusto estando viendo una película solo, un fin de semana solo, no me estoy quejando y siento que listo, estoy solo, llegará el momento en estar en compañía de alguien o de personas o de mi familia. Simplemente aprovecho esa situación, esa circunstancia de ese estar solo por días, por meses, por años, no importa, todo llega en el momento perfecto. Cuando no busco atención de los demás, cuando hago las cosas por mí, no por el otro, y no espero hacer cosas para llamar la atención de mi familia, ni de mi pareja, mucho menos, o de grupos de personas o en mi trabajo. Y cuando inicio los proyectos sin necesidad que nadie me apoye, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros llegamos a este punto de saber cómo podemos llegar a sanar la herida, es cuando yo como terapeuta evalúo el comportamiento de la persona en su lenguaje, en su estructura física y el cómo vamos avanzando en las tareas que yo voy dejando para que semanalmente las vayamos evaluando. Ah, que la persona no quiso sino que la evaluáramos una semana y ya se cansó y no quiso más. Es tu responsabilidad, no la mía. Yo lo que hago es guiar al paciente para que a través de esa transformación diaria, porque tiene que ser diaria, donde yo digo, ay, otra vez estoy repitiendo eso, ay, otra vez empecé a llamar a esta persona y duré 5 horas hablando para que me parara bolas. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de estos patrones de comportamiento que estoy repitiendo y digo, ay, ojo, Indra dijo esto. No, espere, evalúo que esto es lo que está pasando. Este patrón de comportamiento lo repito 5 días a la semana. Ojo, esto es lo que debo empezar a transformar. Ahí es cuando yo empiezo a empoderarme y a darme cuenta que soy capaz. Y es cuando empiezo a sanar mi niña o mi niño interior. Indra, ¿y eso sí es así? Sí. Obviamente es un proceso que no se los puedo decir por acá porque nos demoraríamos otra hora. Decirte que hay dos maneras de sanar. Una, haciendo el proceso que te estoy diciendo, ¿sí? Que finalmente te dije terminando este mini taller. Pero también es posible que nos vayamos a entrar a esa niña interior que le dolió y poder hablarle yo, que estoy sanando, y decirle, tranquila, Indra, no te preocupes. Si papá o mamá te abandonaron y te sentiste sola, sentiste que no estabas, que no tenías el apoyo, te sentiste insegura, ahora estoy yo.
Ahora estoy empoderada, ahora siento que yo no necesito a nadie para sentirme que valgo la pena, que yo soy suficiente. Por lo tanto, tranquila, que yo ya entendí, ahora entiendes tú porque te voy a dar todo el amor del mundo que tal vez te hizo falta en el momento, que te hizo falta la atención, el apoyo y la seguridad de papá o de mamá. ¿Cierto? Pero la que se tiene que empoderar soy yo, la Indra adulta, la que tiene que perdonar, la que tiene que sanar soy yo, ya no la niña, ¿sí? Porque yo sano a la niña a través de este amor adulto, de este empoderamiento adulto, de esta seguridad, de esta autoestima, ¿sí? Pero es un proceso donde solamente lo terminan los valientes, los guerreros, los magos, los que deciden transformar su vida. ¿Mm? Por eso no sigas aguantando cosas, no sigas agarrada de esa pareja que te está haciendo daño y que tú también estás haciendo daño con tal de estar con alguien, con ese miedo a estar solo, con ese miedo al futuro. Vive el aquí y el ahora. Si tú vives el aquí y el ahora, te vas a dar cuenta cómo el mismo universo te va a mandar las herramientas para que podamos sanar, ¿vale? Entonces, esto es el final de herida de abandono. Espero que algo de lo que yo haya dicho, si tú te has identificado con algo, te des cuenta que es hora de empezar a sanar, de empezar a empoderarte, de empezar a transformar. Cuando tú cambias, cuando tú te transformas, todo lo que está afuera se transforma. Tus hijos, tu pareja, tu ambiente laboral, tu economía, tu salud. ¿Sí? Todo, hasta tu estructura física empieza a cambiar. Lo que antes estaba flácido, ahora se vuelve bien tonificado. Los amo mucho, espero que les haya ayudado en algo a las personas que de alguna manera u otra se identificaron. Los espero en 8 días. Voy a evaluar si hacemos un en vivo para que ustedes hagan las preguntas de la herida del abandono o empezamos con la siguiente herida. Voy a colocar una evaluación para que ustedes la califiquen y lo que ustedes digan está bien. Yo lo único que quiero es transmitirle la información y nada, pues esperar que podamos empezar a transformarnos cada día más. Un beso muy grande, les agradezco por estar aquí conectados conmigo. Un besote, los amo, nos vemos dentro de 8 días.